Muy buenas, familia rebotera. Hoy estamos aquí otra vez con Mario. ¿Qué tal estás, Mario? Segundo vídeo. Así que vamos a hablar ahora un poquito de los jugadores que más nos han impresionado o que mejor han empezado la temporada, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poquito sobre los jugadores que hasta ahora nos están sorprendiendo. Seguro que nos dejaremos alguno, no nos critiquéis, pero bueno, es una valoración general y un poco los jugadores que más están impactando. Los que creáis que nos hemos dejado, dejárnoslos por comentarios y si vemos que hay suficientes haremos una segunda parte con los jugadores que más os han sorprendido a vosotros. Pero bueno, yo creo que tendremos bastantes en común porque bueno, Mario, ¿cuál es el primer jugador del que vamos a hablar? Bueno, el primero y creo que el más evidente es Eta Young. Eh, ¿Qué decir de este delantero camerunés? Está siendo hasta ahora la revelación de la liga, goleador de los pies a la cabeza, desde que llegó al Levante 5 partidos, 4 goles y una asistencia. Pero ya no solo eso, es que antes de que el Villarreal le vendiese, en 3 partidos anotó un gol y dio 2 asistencias, es decir, en los partidos lleva 5 goles, 3 asistencias, va a una contribución por partido. Y, y es que creo que es un delantero de más nivel. O sea, el Villarreal hizo el apaño para en el futuro no perder dinero y demás, pero para el Levante es un auténtico delanterazo. No contaba con él en cuanto a la planificación de plantilla y se ha encontrado con un delantero que seguramente pues le haga salvarse. Así que para mí la revelación de la liga hasta entonces y bueno, pues veremos cómo rinde aquí a final de temporada y ojalá que el año que viene, por muchas contribuciones que haga este año con el Levante, pues no venga el Fulham de turno, ponga 30 millones y se vaya a la Premier. Mario. Gasolina, millones, intercambio, jugadores, fútbol, gasolina. ¡Me gusta! ¡Me gusta el mercado! Sí, esperemos que luego le podamos disfrutar en el Villarreal, porque al final es lo que dices, está siendo un delantero que para un Villarreal de Champions yo creo que es que le podría dar incluso un saltito más a ese Villarreal, porque al final sin desmeritar a Mika Uttatse, que es un delanterazo, es que Tae Jong está siendo de los grandes nueves de la temporada. Tenemos a Mbappé, que bueno, que todos sabemos lo de Mbappé, que es el mejor del mundo, va a 3 goles por partido si me apuras, pero es que lo de Tae Jong está siendo increíble. Una pena también que no hayamos sido capaces de nacionalizarlo por España, ¿no? Porque al final también podía jugar por España, pero parece que se va ido con Camerún y que perdemos un delanterazo para la Roja también. Sí, la verdad, pero oye, es que es un delantero que revisando hace 2 temporadas estaba en el Cádiz Mirandilla, que es el segundo equipo del Cádiz, en segunda federación, donde anotó 14 goles. El año pasado en primera red con el Villarreal B hace 19 y queda creo que por detrás de Gonzalo García en cuanto a goleadores. Ya tuvo algún partido con el Villarreal, si no recuerdo mal, al final y Sí, mete un gol, me acuerdo en yo, Montilivi, yo me un acuerdo muy bien. cabezazo. Yo me acuerdo muy bien porque al final donde se jugaban los puestos de Champions estaban ahí Villarreal, Betis. Entonces, claro, al final yo quería que perdiese el Villarreal y un Ete Young totalmente desconocido para todo el que no vea la primera ref al filial del Villarreal. No sabíamos quién era, de repente quitaron ay, ¿cómo se llama? A Barry, quitaron a Barry, entró Eta Young y en el minuto 90 y algo le dio la victoria en un partido que al final supuso la clasificación a Champions del Villarreal. Entonces, un jugador que ya desde los primeros destellos que nos ha dado nos ha podido enamorar de lo bien que juega. Porque además luego, Solo, ve- sí, sí, además solo luego 21 años, encima ¿eh? sí, 21 años y encima juega con esa potencia física que tiene, está hecho un toro y luego encima es ágil con el balón, o sea que es un portento de jugador. Sí. Como segundo jugador a destacar, que hemos optado por Arda Güler. Todos sabíamos perfectamente este año de la magia y de la calidad que tiene el turco. Pero bueno, al final, desde que llegó al Real Madrid como una joven promesa, siempre ha sido suplente con Ancelotti. Nunca ha tenido ese salto a ser una pieza clave en el Real Madrid.
y este año lo ha dado. Tiene 8 partidos con 3 goles y 3 asistencias, haciendo una sociedad con Kylian Mbappé letal, que al final está dando muchos puntos al Real Madrid, y es el que está cogiendo el timón del equipo blanco. Que Arda Güler es la revelación del Real Madrid esta temporada, un jugador del año pasado para Ancelotti era de una segunda línea, digamos, no contaba tanto, jugaba algún partido por ahí de titular, pero bueno, tenía un rol de minutos finales, no hizo malas contribuciones, pero desde luego que este año está haciendo España explosión, 20 añitos, jugando no tanto en la base ni en la media punta, sino en una posición intermedia y asociándose con Kylian Mbappé, que está siendo su gran aliado. Veremos Arda Güler, pero desde luego que pinta a jugón, el Sí, turco. al final está siendo uno de los piezas vitales de Xavi. Ahora hay que ver, después del parón, yo imagino que ya tendremos a un Jude Bellingham a pleno rendimiento después de la lesión, pues ya más rodado. Entonces hay que ver cómo consigue Xavi poner a los dos, porque igual Arda Güler retrasaría un poco más su posición para que juegue Jude un poco más pegado al área. Entonces hay que ver qué tal rinde a partir de ahora. Veremos a ver qué encaje hace Xavi Alonso, porque lo que está claro es que Arda Güler no se puede caer del once inicial. Pero bueno, al final es que está siendo un bendito problema para Xavi Alonso, porque al igual no vamos a hablar hoy de él, pero Franco Mastantuono está siendo también muy importante para Xavi, y al final uno de los dos se tiene que caer porque, bueno, todos sabemos de lo que es capaz Jude Bellingham. Bueno, Mario, dinos quién es el tercer jugador. Bueno, pues el tercer jugador, en este caso es un defensa y es David Haffengruber, el austriaco que, si bien es cierto que viene de una expulsión en la última jornada de liga, nos está sorprendiendo a todos, ya no solo por lo que está haciendo, sino que el año pasado hizo una gran temporada en segunda división y se ponía en duda cómo podía rendir en primera, porque es un central un poco pesimista, digamos. Me recuerda un poco a Hansen, obviamente salvando las distancias. Un jugador que parece confiarse muchas veces, que no posee un cuerpo muy fuerte que le ayuda a defender, pero es un jugador muy inteligente, tiene gran salida de balón y encaja a la perfección en el esquema de Eder Sarabia. Y bueno, de momento pues es cierto que al principio le costó adaptarse a la primera división, como es obvio. Los delanteros no es lo mismo de enfrentarte al delantero del Huesca, Burgos o Castellón que al Marwan Sanadí de turno, el Cucho Hernández, Mbappé o Lewandowski. Pero es que está rindiendo a la perfección el austriaco y para mí una de las grandes revelaciones hasta el momento. Sí, que al final si el Elche ha conseguido ese invicto, estar ahí tan arriba en la tabla en puestos de Europa, pasa sobre todo por el central, que está siendo el central capital de Eder Sarabia. Todos nos lo podíamos esperar, que iba a hacer una gran temporada, pero no sé si tanto, porque al final sabíamos, como bien has dicho, que hizo una gran temporada en segunda, pero al final hay que dar el salto. Luego ya como cuarto jugador repetimos en el mismo equipo, repetimos en el Elche porque tenemos al goleador del equipo. Hemos tenido al capitán general y ahora tenemos al que marca los goles, como es Rafa Mir. Un Rafa Mir que bueno, sí que es verdad que todos sabíamos que era un gran delantero, pero llevábamos mucho tiempo sin verle porque al final por esos problemas extradeportivos que le han tenido parado, luego aparte que en los últimos equipos no ha sido una pieza clave, ha tenido pocos minutos. Llegó a Elche para resetear, empezar de cero y desde el primer minuto que se puso esta nueva camiseta ha estado rindiendo. Lleva 8 partidos y 3 goles. Le ha dado muchos puntos con sus goles al Elche y al final está demostrando el delantero que es. El renacido Rafa Mir, que bueno, a ver si dejaba atrás ya todos los problemas extradeportivos. Parece que se ha centrado única y exclusivamente en lo deportivo, en lo que hacía antes de todos sus problemas, como ya demostró en Huesca. Y de momento en el Elche, pues le ha venido bien, yo creo que dar ese bajón a un equipo un poquito inferior
donde se sienta importante, donde gane confianza, donde marque goles y le sirva de equipo trampolín. Y creo que el Elche es el mejor ejemplo para ello. De momento 3 goles, 2 largueros que le han privado pues, eso, de llevar 5 goles. Es cierto que falló una pena máxima hace 2 jornadas, pero oye, Rafa Mir creo que está encontrando su sitio con Eder Sarabia en ese esquema y ya no solo lo que está aportando a nivel cifras, sino también a nivel juego, donde se está sintiendo importante y un jugador imprescindible. Y siendo sobre todo muy importante y un peligro para los equipos rivales. ¿Quién es nuestro quinto jugador, Mario? Bueno, pues el quinto jugador es Nicolás Pepe. Eh, ¿Qué hablar de este jugador? Es cierto que ya el año pasado nos dejó señas de lo que es capaz, nos dejó destellos de calidad, pero es que el inicio liguero es una auténtica locura. Sobre todo el mes de agosto empezó muy fuerte el jugador africano y nada, pues está siendo pieza clave en el Villarreal, está aportando mucho tanto a nivel de cifras como a nivel de juego y para Marcelino un jugador renacido también. Sí, sobre todo fue galardonado con el premio al mejor jugador del mes en este primer mes de competición. Más que números, porque al final como números ha hecho 2 goles y una asistencia nada más, es lo que deja dentro del campo, ¿no? Ese jugador eléctrico, regateador, que te puede en un instante, él solo te puede cambiar el partido, el rumbo del partido, y al final sobre todo ese PP que llevamos muchísimo tiempo sin ver, porque al final es un jugador que el Arsenal llegó a pagar 80 millones por él del Lille, y tras muchos años en la Premier le vimos pues eso, de capa caída sin llegar a demostrar su nivel, y parece que ahora con Marcelino lo ha conseguido traer de vuelta. Ahora como sexto jugador vamos a tener a un jugador sobre todo muy joven como es Víctor Muñoz, ese jugador que ha salido esta temporada de la cantera del Real Madrid para caer en Osasuna, un jugador que su debut en primera división le vimos en un clásico, un jugador que bueno, mucha gente del Madrid le criticó por fallar ese mano a mano contra el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, estaba demostrando ser muy importante para Osasuna, un jugador pues bueno, como hemos dicho, con PP, eléctrico, rapidísimo, encarador, con mucha picardía y que al final le va a dar le va a dar cosas muy buenas a los Osasuna. Puede ser un aliado perfecto para ante Budimir y lleva un gol y una asistencia en este arranque liguero. Y en el caso de Víctor Muñoz, un poco lo de Pepe, es que a nivel goleador no está haciendo ni mucho menos impresionante, pero es que la sensación de peligro, de velocidad, de rapidez cada vez que este jugador recibe es increíble. Y ya lo demostró el año pasado en Primera Federación con el filial del Real Madrid, donde anotó 11 goles y dio 7 asistencias. Pero es que esta temporada le recuerdo sobre todo el partido contra el Valencia en el Sadar, donde fuerza la roja de José Luis Gallá en una acción de pura velocidad. Y es que es un jugador que con Ante Budimir creo que se está entendiendo a la perfección. Ante Budimir como ese delantero referencia a Goya y Víctor Muñoz está atacando el espacio, está haciendo una asociación perfecta y oye, me alegro mucho por el joven delantero. Sí, al final ese tipo de jugador que aunque no llegue a tener el gol o la asistencia, que te genera jugadas por doquier durante todo el partido. Luego, ahora, habiendo mencionado estos 6 jugadores, que son los que más nos han sorprendido este año, hemos traído como una especie de menciones honoríficas, ¿no? Hemos traído 3 menciones honoríficas. ¿Y cuál es la primera, Mario? Pues creo que debemos empezar hablando de Nahuel Tenaglia, un jugador que siempre ha sido importante a la vez, ¿cierto? Pero siempre ha sido importante desde el carril derecho, con sus más y sus menos, un poco esta relación amor-odio con Mendizorroza, lo que te da te quita el bono de Nahuel, pero lo cierto es que este año el Scudder la ha ubicado de central y desde esa posición se está haciendo gigante, está construyendo un auténtico muro en defensa y creo que hay que poner en valor lo que está haciendo Nahuel Tenaglia, que parecía que la habrían sacado de posición, pero todo lo contrario, lo que le han hecho es encontrarle una posición donde él se encuentra más cómodo y donde está rindiendo a un gran nivel.
Sí, al final le está dando mucho al Alavés, que le está permitiendo, pues bueno, tener grandes resultados y jugar y estar un poco más arriba en la clasificación, ahí siendo el capitán general de la zaga. Luego, como otras dos menciones honoríficas, tenemos dos jugadores que ahora mismo no estamos pudiendo ver en la liga, pero bueno, porque lo estamos viendo con la selección sub-20, como son Adrián Liso y Pablo García. Vamos a empezar hablando de Liso, un jugador que lo poco que le hemos visto en esta liga eSports, pues bueno, al final ha competido como el máximo goleador con Kylian Mbappé, ya que en 5 partidos en el Getafe ha marcado 3 goles, ocupando ese hueco que dejó Cristian Tusuche yéndose a la Premier League. El Liso, que es un caso bastante extraño porque el año pasado en el Real Zaragoza en segunda división no es importante, es un jugador de un rol secundario que no brilló para nada en la segunda categoría del fútbol español. El Getafe apostó por él y con Bordalás, que es el mejor entrenador para ese tipo de casos, pues dio un rendimiento excepcional durante las primeras 5 jornadas de liga. Ahora es cierto que está jugando el Mundial Sub-20 con España y esperemos que a la vuelta pues vuelva a rendir al mismo nivel, pero a todos nos sorprendió esas 3 primeras jornadas, 4, donde Adrián Liso, que para muchos era un desconocido, pues está rindiendo a un gran nivel y le está dando los 3 puntos al Getafe, semana sí, semana también. Y al final un soldado de Pepe Bordalás que Esto es fútbol, amigo. Papá, como les digo a los jugadores. Esto es fútbol, papá. le ha sacado un rendimiento que nunca antes habíamos visto, porque yo hice un análisis de esas estadísticas de Adrián Liso, sobre todo cuando empezó, pues bueno, con ese inicio tan triunfal, y al final con esos 3 goles estaba a un gol de de igualar su máxima temporada goleadora, lo que es una cosa que, bueno, sorprende bastante, sobre todo porque esta es su primera temporada en primera división, y que puedas llegar a marcar más goles en tu primera temporada en primera división que en tu mejor temporada en segunda, sorprendente cuanto menos. Luego ya como último jugador... Y Sí, dime. no iba a dar paso al último jugador, pero hazlo tú. No, dale. Bueno, ya para terminar, creo que tenemos que hablar de Pablo García, un poco al hilo del Mundial Sub-20, porque es cierto que el extremo español no está rindiendo a un grandísimo nivel en competición liguera. Tenía ese rol más secundario, saliendo en los últimos minutos de revulsivo, pero es que es un jugador para mí diferente. Cuando sale en la Cartuja, no recuerdo bien qué partido fue, revoluciona él solo el partido, eh, todo lleva el equipo en volandas, y ahora en el Mundial Sub-20, pues es que hasta la fecha, con España ya en cuartos de final, ayer anotó el gol de la victoria en octavos contra Ucrania, pero es que en fase de grupos, en 3 partidos, un gol y una asistencia, y uno de ellos también desde el banquillo. O sea, creo que es un jugador diferencial y solo 19 minutos para el bueno de Pablo. Y un Pablo García que de momento sigue siendo jugador del filial del Betis. La temporada pasada ya, debido a bastantes bajas, le pudimos ver con minutos en el Betis, sobre todo en competición europea. Nunca se me olvidará esas semifinales de Conference League, que sale contra la Fiorentina y sale con un desparpajo increíble, haciendo sombreros, volviendo locos a los italianos. Un jugador, como has dicho tú, diferente, que hoy mismo ya ha salido la noticia de que el Real Betis está trabajando con su renovación para subirle el sueldo, subirle la cláusula y que sea jugador del primer equipo, porque al final este Mundial Sub-20 siempre sirve de escaparate y se quieren curar en salud, y que no venga el típico equipo de la Premier o de la Liga Italiana que tienen más dinero y llevárselo. Cuando muchos béticos se llevaban las manos a la cabeza con la venta de Jesús, pues yo pensé en este Pablo García, que llevaba mucho tiempo hablando de él, cuentas béticas, periodistas béticos, y bueno, al final es un jugador que le va a dar mucho al Betis, sobre todo desde la banda o entrando por dentro, y que al final lo deja todo por el escudo y se le nota que es un bético más. Creo que para Manuel Pellegrini va a ser un lujo contar con Anthony Abde titulares y luego de revulsivos Riquelme, Pablo García.
Son bandas de primer nivel. Sí, sobre todo y con mucho futuro, sobre todo, porque al final Pablo García es muy joven y tiene mucho que dar todavía y mucho que mejorar, pero sobre todo tiene mucha calidad en sus botas. Entonces, bueno, estos han sido los jugadores que nosotros hemos decidido escoger para hablar un poco de ellos. Si tenéis otro tipo de jugadores o no estáis de acuerdo con nosotros, siempre estamos dispuestos a que nos digáis vuestra opinión en comentarios. De momento estamos contentos con esto, ¿no, Mario? Cualquier jugador que penséis que nos hayamos dejado, pues ponerlo en los comentarios y como ha dicho Javi al principio del vídeo, veremos si nos da para hacer otro. Así que nada, si no, de aquí a enero que se acabe la primera vuelta, seguro que hay jugadores que ahora no estaban brillando tanto que brillarán más, como pudimos ver muchos el año pasado. Así que nada, ha sido un placer tenerte por aquí, Mario. Así que despedimos el vídeo. Pues el placer es mío y espero que os haya gustado el vídeo. Pues nada, reboteros, ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Chao.